Lucas 24, del versículo 1 al 7 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Así es, hermanos, bienvenidos sean pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que no podemos estar juntos en cuerpo, pero en un mismo espíritu estamos para celebrar este día especial, recordando pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual Él nos ha dado vida. Es un día especial donde nosotros pues juntamente el Ministerio de Alabanza y Pastor pues nos hemos reunido para llevar a cabo pues un servicio más para honra y gloria de nuestro Dios, en donde todos podemos estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, así como usted en su casa que nos está viendo. Pues gocémonos, hermanos, en esta hermosa hora de la mañana de este día domingo, sabiendo pues de que es un día muy especial, como hemos leído en el Evangelio de San Lucas 24, donde nos habla acerca de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, vamos a orar. Incline su rostro. Los que están en casa, pues cierre su ojito. Juntos pongámonos en comunión con nuestro Dios. Eterno Padre, que moras en gloria, Señor, buenos días, mi Dios Padre, mi Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esta hermosa hora de la mañana, Señor. Venimos delante de ti, oh Padre bueno, a humillarnos, Señor, primeramente, reconociéndote, Señor, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Creador, el Hacedor de todo el universo, Padre eterno. Venimos, Señor, en señal de gratitud delante de ti, por tus grandes maravillas, tus múltiples bendiciones, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias te doy, porque, Señor, nos has regalado la vida. Gracias, Señor, te doy porque nos das salud, porque nos provees alimentos, Señor. Gracias, Padre, por nuestros familiares, nuestros seres queridos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que nos tienes con bien, Padre eterno. Y gracias, Señor, sobre todo por poner, Señor, en nosotros el querer como el poder de hacer las cosas de tu buena voluntad. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, que está con nosotros, Señor, Padre. Gracias, papaito lindo. Ciertamente no tenemos con qué pagar tus favores, Señor. Mira, Señor, lo que habla tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, el mundo, Señor, la iglesia, Señor, tu pueblo, Señor, recordamos, Padre, que tú has venido, Señor, a dar vida, Señor, a todo el necesitado, Señor. Tú viniste a dar vida, Señor, Padre, en esa cruz del Calvario, Señor, y resucitaste, Señor, Padre, nos has dado la victoria, Señor. Gracias, papaito lindo, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Así es, Padre, es un recordatorio, Señor, que algún día, Señor, como tú resucitaste, Señor, los que han muerto, Señor, en tu nombre, Señor, en tu obra, Señor, así serán levantados, dice tu palabra. Y los que vivimos, Señor, seremos transformados, dice tu palabra, Señor. Creemos a tu palabra, Dios eterno, que eres fiel, justo y verdadero, Padre eterno. Así es, Señor, te pido que tomes el control, Señor, de este servicio, Señor, que se está llevando a cabo. Allá, Señor, también mis hermanos que están en sus hogares, Señor, que puedan recibir, Señor, la bendición juntamente con nosotros, Padre.
Que todo lo que hagamos, Señor, en esta hermosa hora, Señor, sea de hecho de palabra, que sea para glorificar tu nombre, que sea para exaltar tu nombre, mi Rey amado. Gracias pues, Dios eterno, todopoderoso, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que nos están viendo, Señor, a través del Señor, este medio, papaito lindo. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque solamente tú tocas nuestros corazones para poder buscar de ti, Señor, de esta manera, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Oramos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, bajo la guianza y el poder de tu santo y maravilloso Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, así es de que vamos a continuar con nuestro servicio, gozándonos en la presencia de Dios, y vamos a dejar el tiempo con las hermanas que traen unas alabanzas especiales en las cuales nosotros podemos deleitarnos juntamente escuchando con ellas. Así es de que dejamos el tiempo con las hermanas en esta hermosa hora. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este servicio de esta mañana. En esta mañana vamos a cantar un canto que se titula Cuán hermoso tu nombre es. Escuchen las letras de este canto, mediten en las palabras y si las saben, canten con nosotras.
vacía, ahora está. Amén. ¿Cuántos se pueden decir amén esta mañana que la tumba está vacía y Cristo vive para siempre? Vamos a seguir cantando con los hermanos del grupo. El Señor les bendiga, mis estimados hermanos, hermanas, amigos que seguramente en algún momento verán este vídeo. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a ensalzar el nombre de nuestro Dios cantando unos himnos en el himnario Celebremos su Gloria. Es el número 210, En la Cruz. Con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Qué bendición, qué promesas que encontramos en la palabra del Señor, que si estamos en Cristo, aunque sea muertos, resucitaremos para vida eterna. El canto que vamos a entonar es el 339, comprado con sangre por Cristo. Thank you.
vamos a un lugar muy maravilloso que es el cielo. Amén. Vamos a seguir cantando el himno 298, ¿quién me puede dar perdón? Podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. También dice el himno que entonamos que podemos encontrar también la salud. Así es que con estos himnos, con estas alabanzas, hemos ensalzado el nombre del Señor y también recordando
lo que un día pasó en esta tierra, la muerte del Señor Jesucristo, pero esa muerte no se quedó, ese cuerpo no se quedó en la tumba, sino que se levantó y resucitó para darnos vida y vida eterna. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y vamos a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Mardoqueo. Gracias. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio poder estar una vez más en este lugar donde adoramos al Señor, donde el nombre de Dios es glorificado, y un día más el Señor nos permite venir a su casa, en donde lamentablemente extrañamos a todos ustedes que están en casa. No podemos reunirnos por las razones que todo el mundo sabe, pero gracias a Dios que a nosotros nos permite reunirnos en este lugar. Así es que quisiera darles las gracias a todos ustedes que están siempre esperando, están pendientes de nuestro servicio que tenemos los domingos. Así es que, como decía hermano Emanuel, hoy es un día muy especial, muy donde millones de hermanos, de millones de creyentes alrededor del mundo, damos gracias a Dios porque ha sido de motivo, ha sido de mucha bendición poder ser parte de la iglesia de Cristo, donde hemos sido, como hemos escuchado entre los cantos, hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así es que hoy para la iglesia de Cristo, es un día muy especial porque celebramos la resurrección de Jesucristo, de nuestro Salvador. Así es que, hermanos y hermanas y todos, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 24 de Lucas, y vamos a ir a los primeros 12 versículos. Si usted tiene su Biblia a su alcance, voy a invitarles a que vayamos a Lucas entonces, capítulo 24. Podemos ver esta historia en los 4 evangelios, pero vamos a ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. Voy a leer el versículo 1 al 12, si usted tiene su Biblia a su alcance, voy a leer, y si usted quiere leer conmigo también. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María,
Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos, Padre, por este privilegio, Señor, de ser tus hijos y de poder, Señor, abrir tu palabra y, Señor, meditar en ella y reflexionar por el sacrificio que hiciste, Señor, hace más de 2000 años, Señor. Padre, en nuestros corazones hay gozo, hay alegría en medio de esta situación, Señor, en la cual vivimos. Pero, Señor, en medio de ello nosotros te honramos, te glorificamos, porque, Señor, has hecho grandes cosas para nosotros, Padre. Señor, gracias por este privilegio que nos das de poder, Señor, llegar al trono de tu gracia. Señor, ayúdenos a entender tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente, para poder, Señor, grabar, Señor, tu palabra en nuestros corazones y poner en práctica y alabarte, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, muchas gracias te damos. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos entonces, yo sé que hemos escuchado muchas veces este pasaje o este sermón o este mensaje que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya decía entonces que hoy es un día muy especial para nosotros porque celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Lamentablemente mucha gente busca o piensa en un Cristo muerto y se olvidan así del hecho glorioso que Cristo Jesús venció la muerte y la tumba está vacía. Y quiero que lo que celebramos hoy en la Semana Santa no debe ser la muerte en sí, sino la resurrección, el triunfo glorioso de Cristo en la cruz. Eso es lo que debemos celebrar nosotros. Aquí en Lucas capítulo 12, 24, nos habla sobre la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. En la historia del mundo, muchos personajes importantes han muerto, pero solo una persona ha resucitado para nunca morir, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Salvador. Jesús entonces fue el sacrificio por nuestros pecados. Nuestra Pascua, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. La palabra Pascua aquí significa la oveja, el cordero que fue muerto para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo? Los israelitas tenían que matar un cordero sin defecto y de 1 año, y la sangre tenían que ponerlo en los dinteles de las puertas de las casas. Y cuando el ángel pasara, o venía el ángel y miraba que estaba ahí la sangre, pasaba, no hacía daño, pasaba directo. No hacía daño.
en esa casa. Y de esa forma fueron librados entonces de esa muerte. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Cordero de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 12 o 11 veces la palabra el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio, estaba bautizando en el río Jordán, ve venir a Jesús y él dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestra salvación está basada en dos grandes verdades. La primera verdad es que la muerte de Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, la deuda que nosotros no podíamos pagar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos igual, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran verdad! Entonces, que Cristo Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Eso es una gran verdad. La segunda verdad es que la resurrección de Jesús cubrió también o quebró las cadenas de la muerte, dando vida entonces eterna a todas las personas que confían en Él como su Salvador personal. Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 al 23: mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Algunas personas regresaron de la muerte física, como Lázaro y otros que Jesús resucitó, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros, se quedaron ahí. Jesús fue la primera persona en la historia de resucitar por su propio poder y nunca más morir. Lázaro y los otros resucitaron, pero con el poder de Cristo, con el poder de Cristo. Cristo entonces resucitó y está vivo por la eternidad. Está vivo por la eternidad. Ahora volvemos a Lucas, donde hicimos nuestra lectura. Volvemos a Lucas. Aquí en Lucas vamos a notar tres grandes verdades que vamos a notar en Lucas. Si comenzamos el versículo 1, dice: el primer día es domingo, que todos ya sabemos, el primer día de la semana es domingo, y muy de madrugada, dice el pasaje, muy de madrugada, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado a algunas otras mujeres con ellas. Y si usted lee el versículo 55 del capítulo 23
el día anterior estas mujeres empezaron a preparar esto. Dice el 55 del versículo 23, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguiendo también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero el versículo 2 del capítulo 24, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y el 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, el mensaje está ahí, dice la última parte, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué encontraron entonces? La primera verdad que podemos notar ahí, encontraron una busca en vana, porque dice el pasaje, y como ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Millares de personas buscan una bendición entre los muertos. Es triste cómo notar y ver a la gente que busca ser bendecido a través de la muerte, adorando un Cristo muerto, hecho de piedras o de madera. Ellos guarden una imagen en sus templos y la sacan una vez por año y lo llevan por las calles de la ciudad. Gracias a Dios que nuestro Cristo está vivo, está en el cielo y no necesita que le ayuden para poder andar. En Jeremías capítulo 10 habla de que de aquellos que adoran imágenes. Dice Jeremías capítulo 10 versículo 3 al 6, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Hermanos, nuestro Cristo o nuestro Jesucristo es omnipotente. Él no necesita ser llevado por alguien o ser movido por alguien. Él es omnipotente, está presente en todo lugar. En todo lugar. Se dice que en Brasil, en un pueblo llamado Tambao, hay un enorme templo que costó varios millones de dólares. Según la leyenda, el padre de aquel lugar hizo muchos milagros, y cuando él murió colocaron su ataúd en un vidrio, y con las ofrendas de las personas que visitaron aquel lugar pudieron construir ese templo. La Biblia es claramente en ordenar la adoración de los muertos. Deuteronomio especialmente dice eso, pero también Éxodo es bien claro en los mandamientos que el Señor da. Uno de ellos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
o no te harás imágenes. Entonces, la Biblia es bien clara para decir a quién debemos adorarlo, a quién debemos buscarlo, a quién debemos seguirlo, y ese es Cristo Jesús. Entonces, esa es la primera verdad, una busca en vana. Ahora veamos el versículo 6. El versículo 6, la segunda verdad es que el sepulcro está vacío. El sepulcro está vacío. Dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. La tumba no fue abierta para que Cristo pudiera salir, porque cuando fue abierto la tumba ya estaba vacía. La tumba entonces fue abierta para que las mujeres, y más adelante vamos a ver que Pedro y el otro entraran para que pudieran ver que Jesús ya no estaba ahí donde la habían puesto. Entonces no fue para que Jesús saliera. Jesús ya había sido glorificado. Y más adelante, en este mismo capítulo de Lucas, uno se da cuenta que cómo Jesús se presenta a la gente, sin entrar, sin abrir la puerta o sin tocar, decir, aquí voy, soy Jesús. Él cuando llega ahí se presenta en medio de ellos. Entonces, la tumba ya estaba vacía. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad. Mateo capítulo 28, versículo 1 y 2 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, yo sé que usted ha visto quizás presentaciones como dramas o teatros en donde usted nota que los discípulos abren la tumba. En un drama, usted ha visto un drama, los discípulos abran la tumba y Cristo viene saliendo. Pablo también se refiere a la resurrección de Jesús en Corintios, capítulo 15, que ya lo hemos leído. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la verdad de que nuestro fundador, nuestro Salvador, está vivo. Y su sepulcro está vacío. Esa es la diferencia entonces entre el cristianismo y la religión. Que nuestro fundador y nuestro Salvador está vivo. Está vivo. Se dice también que en la India hay hay más de millones de personas que adoran al profeta Zoroastro, se llama, y fue muerto, y su sepulcro es conocido por todos, y su cuerpo aún está en ella. Millones de personas alrededor del mundo adorando otras cosas. En Asia, por ejemplo, el budista adora al profeta Buda, que también murió. Su imagen ha sido hecha de más de 1000 formas y posiciones, pero él aún está muerto. Hermanos, nuestro fundador, nuestro Salvador está vivo, y la iglesia
tiene una tarea tan grande de decir que nuestro Cristo vive y está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Hay una tarea tan grande al considerar esta gente que adoran a otras imágenes, otras personas, que no es correcto. De tal manera que esa es la otra gran verdad, el sepulcro vacío. Entonces, una búsqueda de las mujeres en vano. Jesús ya no estaba ahí, y encontramos también de que el sepulcro está vacío. Ahora, veamos el versículo 9. El versículo 9, vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, el 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El anuncio de la resurrección, el versículo 9, el anuncio de la resurrección, con alegría y entusiasmo, las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo y que había resucitado. Porque Jesús resucitó y está vivo para toda la eternidad. Hermanos y hermanas, no importa en la cual estamos pasando, en esta epidemia que estamos experimentando, en Cristo hay esperanza para todos nosotros que hemos colocado nuestra fe en un Salvador vivo y poderoso. Gracias a Dios por eso. El apóstol Pedro dice, y yo quisiera que, si usted tiene su Biblia, vaya a eso, porque es un precioso mensaje del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 5. Ese es un pasaje hermoso que Pedro dice de Jesús. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amada iglesia, entonces el reto es ser como las mujeres que anunciaron que Cristo está vivo. Debemos entonces anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por centenas de personas por las calles de las ciudades. La iglesia ha recibido el poder del Espíritu Santo y también el llamado para anunciar las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Salvador. ¡Qué privilegio tan grande! Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta entonces, iglesia, el privilegio que tenemos nosotros, como el privilegio que tuvieron estas mujeres que vieron, que fueron a ver según la muerte o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentran con la noticia de que Él no está ahí, sino que ha resucitado y que ahora vive por la eternidad? Qué mensaje tan especial para la iglesia. Ahora,
si usted no es parte de la iglesia verdadera, por lo cual Cristo Jesús murió, y ha sentido o cree que este mensaje le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que dejar que Él entre y mora en usted. Lo que el Señor Jesucristo necesita es solo un corazón arrepentido de sus pecados y dejar que Él actúe en usted. Él pondrá la fe necesaria para que usted nazca de nuevo y sea regenerado. Así es que si usted nos está viendo, la invitación es que Él quiere entrar en su corazón. Jesús quiere darle vida eterna. Ya escuchamos de que Jesús no está en una tumba, no está muerto, Él está vivo y Él está haciendo una invitación para que usted también vaya con Él a vivir una vida eterna. Él está tocando a su puerta, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está siendo esa invitación. Él quiere que sea su dueño de su vida. Él quiere ser dueño de su vida. Deje que entre el Señor en su vida. Así que si usted quiere hacer la decisión de que Jesús entre en su vida y en su corazón, yo quisiera invitarle a que haga esta oración. Incline su rostro y haga esta oración de fe, diciendo: Señor Jesús, reconozco que he sido rebelde, reconozco que no te he reconocido de que eres el Hijo de Dios y que viniste a morir por mis pecados hace más de 2000 años. Y me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres el Hijo de Dios. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador de mi vida. Ven a mi corazón. Te recibo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si usted hizo esta oración, nos gustaría saber de que usted hizo esta decisión. Si conoce a alguno de la iglesia, búsquelo y cuente esa decisión que ha hecho. Así que, hermanos, ahora me refiero a la iglesia. Esto es lo que celebramos entonces en esta semana llamada Semana Santa, que Cristo está vivo y está ofreciendo salvación eterna a todo aquel que en Él cree. Así que, iglesia, hay motivos suficientes entonces para estar alegres, para estar maravillados, como lo hizo Pedro cuando vio el sepulcro vacío y regresó y fue a donde los demás estaban y empezaron a celebrar ahí. Así es que, iglesia, otra vez, yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero hay motivo suficiente para estar alegres, para estar gozosos, porque si Cristo vive, nosotros también vivimos y hay esperanza. Vamos a orar una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por la obra tan especial que has hecho, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, te honramos, glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu nombre. Eres nuestro Dios, eres nuestro
nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor. Padre, ayúdenos a hacer tu voluntad. Señor, el tiempo que tú nos tienes en este mundo, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a dedicarlo para llevar tu palabra, Señor, y anunciar de que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, pero que ahora vive y permanece para siempre. Padre, gracias te damos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios que hacemos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Bendice, Señor, a tu pueblo que está en sus hogares, Señor, que está con eso de querer venir, Señor, y reunirnos, Padre, como normalmente lo hacemos, Señor. Pero, Padre, ayúdenos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a esperar el tiempo que tú tienes establecido para poder reunirnos, Padre. Así que, Señor, en tus manos encomiendo la iglesia, donde quiera que se encuentren, guárdelos, bendice, Señor, y suple sus necesidades, Padre. Oramos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Es nuestro deseo y si Dios permite, nos veremos en una próxima. Que Dios los bendiga.